Hay historias, relatos que se pierden en la noche de los tiempos y que, la verdad, nos hacen dudar de todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Historias de seres increíbles, gigantes que alguna vez caminaron sobre esta misma tierra. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos misterios, la leyenda de los Nefilim. Pensemos en esto por un momento. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Así, de golpe. Con esa frase, el libro del Génesis nos abre una puerta a un misterio que lleva milenios sin resolverse. No es una frase cualquiera, ¿eh? Es como la primera pista de una estirpe olvidada, una sombra que se alarga hasta nuestros días. Y claro, la pregunta del millón es, ¿quiénes eran exactamente los Nefilim? ¿Una raza que se perdió en el tiempo? ¿Quizás un error en la creación? ¿O, y aquí se pone bueno, el resultado de una unión prohibida entre el cielo y la tierra? Esa es la pregunta que vamos a intentar desentrañar hoy. Las pistas están ahí, en textos muy antiguos. Así que, empecemos por el principio, por su origen. Bien, para entender a estos seres, tenemos que ir directo a su origen. Una historia que, según nos cuentan, es una de rebelión, de deseo y que cambió el destino de la humanidad para siempre. Miren qué interesante. El propio nombre, Nefilim, ya nos está contando algo. Viene de la palabra hebrea nafal, que significa caer. Y aquí hay un doble juego, ¿no? Podría significar los caídos, o sea, los que cayeron, o también aquellos que hacen caer a otros. ¿Fueron ellos las víctimas de una caída o los que causaron la caída de los demás? Esa duda, esa ambigüedad es justo el corazón de todo este misterio. Ok, para entender su origen tenemos básicamente dos fuentes principales, pero son como el día y la noche. Por un lado está el Génesis, que es súper breve, casi como un telegrama. Dice que pasó, pero no nos cuenta casi nada más. Y por el otro lado tenemos el libro de Enoc. Este es un texto apócrifo, o sea, no está en la Biblia canónica, y es como la versión del director. Nos da todos los detalles, los nombres, los lugares, las motivaciones. Es una historia completa. Y es que el libro de Enoc nos pinta un cuadro alucinante. Esto no fue un accidente, para nada. Fue un pacto, algo premeditado. Hablamos de un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes o Grigori, liderados por uno llamado Semiasa. Se juntaron en el monte Hermón e hicieron un juramento. Iban a bajar a la tierra y tomar esposas humanas, pasara lo que pasara. Con ese acto estaban sellando no solo su propio destino, sino el de todo el mundo de esa época. Ahora bien, la llegada de estos seres y sus hijos no fue precisamente tranquila. De hecho, según los textos, su existencia desató tal nivel de caos que la respuesta tuvo que ser algo a escala planetaria. Y uno podría pensar que el problema era solo su tamaño, ¿no? Gigantes, pues, ¡qué miedo! Pero no, la cosa era mucho más compleja. El verdadero peligro de los Nefilim iba más allá de su fuerza física. Los textos los pintan como tiranos en todos los aspectos. Militarmente, intelectualmente, se dice que ellos le enseñaron a la humanidad cosas que no debía saber, artes prohibidas, y que llenaron el mundo de violencia. Básicamente rompieron el equilibrio de todo. Y aquí es donde todo conecta, porque según esta visión, el gran diluvio no fue un castigo al azar, para nada, fue una consecuencia directa. La lógica es súper clara. Primero, la unión prohibida crea una descendencia híbrida, los Nefilim. Segundo, este linaje contaminado llena el mundo de corrupción y violencia. Y tercero, la única solución es un reinicio total, un diluvio para limpiar el mundo y borrar esa línea de sangre corrompida. Bueno, pero ¿esta historia de los gigantes es exclusiva de estos textos? Para nada. Vamos a ver ahora cómo la leyenda de los gigantes aparece en un montón de culturas y también vamos a tocar el tema polémico de la evidencia física. Y esto es lo que a mí me parece fascinante, el patrón que se repite. Los hebreos tenían a los Nefilim, ¿cierto? Bueno, los griegos tenían a sus titanes y gigantes, esos seres divinos que se atrevieron a desafiar a los dioses del Olimpo. Y si nos vamos a Sumeria, encontramos a los Anunnaki, que en sus listas reales figuran como reyes dioses de una altura increíble. O sea, estamos hablando de culturas muy diferentes, pero todas con la misma idea de fondo, que en el principio de los tiempos hubo una raza de gigantes superpoderosos. Es casi como un recuerdo colectivo de la humanidad, ¿no creen? Ok, hablemos de pruebas físicas. Y aquí seamos claros, hay que tener mucho cuidado. Internet está plagado de fotos falsas, de montajes de esqueletos gigantes que son, un fraude. Pero, y este es un pero grande, es muy curioso que historiadores de la antigüedad, gente seria como Flavio Josefo, ya en su tiempo escribieran sobre el descubrimiento de restos óseos de un tamaño descomunal. Y eso fue mucho antes de que existiera Photoshop, claro. Todo esto nos lleva a la recta final. Entonces, ¿qué pasó con los gigantes después del diluvio?
¿Se acabaron? Y más importante aún, ¿qué son para nosotros hoy? ¿Un hecho, una metáfora, un recuerdo? Y aquí viene un giro interesante. Uno pensaría que el diluvio fue el fin de los gigantes, ¿no? Pues parece que no. La propia Biblia nos cuenta que después del cataclismo sus descendientes seguían por ahí. Nombres como los Refaim, los Anaseos, los Emim. Se dice que habitaban la tierra de Canaán. O sea que, de alguna manera, el linaje sobrevivió. Y para que nos hagamos una idea de qué tan grandes eran, el texto bíblico nos da un dato súper concreto. Habla de Og, el rey de Basán, que se supone era uno de estos descendientes, y dice que su cama de hierro, medía 4 metros de largo. ¡4 metros! No es una exageración poética, es una medida específica para que nos quede clara la escala de la que estamos hablando. Y claro, no podemos hablar de gigantes sin mencionar al más famoso de todos, Goliat de Gat. La historia de David y Goliat es conocida por todo el mundo, pero lo interesante es que en el relato, Goliat no es solo un tipo grandulón, se le presenta como el último eco de esa antigua estirpe, el último remanente de los gigantes. Es como el final de una era, enfrentándose al comienzo de otra. Así que volvemos al principio. ¿Quiénes fueron los Nefilim? ¿Seres reales de carne y hueso? ¿O una increíble metáfora sobre el orgullo, la corrupción, sobre el peligro de cruzar ciertas líneas? La verdad es que pruebas físicas contundentes no tenemos. Pero lo que sí es innegable es la fuerza de su leyenda, cómo ha sobrevivido milenios. Y tal vez ahí está el verdadero misterio, ¿no? No tanto si existieron de verdad, sino por qué su historia, su sombra, se niega a desaparecer de nuestra memoria.